vamos a comenzar hoy. Hoy estamos a 16 de octubre. De 2023 en Biomatemáticas 1. Por cierto, yo pensé que me iban a dar Biomatemáticas 2 el próximo trimestre, pero según vi en el sistema de actas, ya está el próximo trimestre y aparentemente me dieron Biomatemáticas 1 otra vez. ¿Entonces no, verdad? No, aparentemente no. Lo reviso al rato que terminemos la sesión de hoy. Entonces, la sesión última vimos sumando potencias. Fue el último tema que vimos. Han pasado varias cosas. Hoy vamos a ver otros temas y voy a comenzar por leer de Carl Sagan en Miles de Millones, Pensamientos de Vida y Muerte en la antesala del milenio. ¿Por qué del milenio? ¿Por qué la antesala del milenio? Porque este libro lo estaba escribiendo Carl Sagan en 1996. Él falleció el 20 de diciembre de 1996. No lo terminó de escribir. ¿Ese libro? Sí. ¿Y entonces por qué está? Porque la que lo editó finalmente fue su viuda. Y terminó de escribir el último capítulo. O sea, ya estaba creciendo, ¿verdad? Durante 2 años padeció cáncer de médula. Sí, se sometió a varios tratamientos. Uno de ellos fue un trasplante de médula ósea. La donadora fue su hermana y el libro está dedicado a su hermana, a mi hermana Carrie, una entre 6,000 millones. En 1996 éramos 6,000 millones de humanos. En noviembre del año pasado, 2022, llegamos a 8,000 millones. O sea que en menos de 30 años, se cumplirían 30 años de la muerte de Carl Sagan dentro de 3 años, en 2026. De 1996 a 2026 serían 30 años. La población humana ha aumentado más de 2,000 millones. De 6,000 millones a más de 8,000 millones ya ahorita. ¿Sí? El año pasado llegó a 8,000 millones la población humana sobre la Tierra. Y es uno de los tópicos que aborda en este libro, o abordó en este libro Sagan. En el capítulo 2 se titula El ajedrez persa y comienza con una epígrafe. No puede existir un lenguaje más universal y simple, más carente de errores y oscuridades y por lo tanto más apto para expresar las relaciones invariables de las cosas naturales. Las matemáticas parecen constituir una facultad de la mente humana destinada a compensar la brevedad de la vida y la imperfección de los sentidos. Joseph Fourier, matemático francés. Esto lo escribió en Théorie analytique de la chaleur, discurso preliminar en 1822. Y comienza formalmente ya el texto de Sagan. La primera vez que escuché este relato, la acción transcurría en la antigua Persia, pero pudo haber sido en la India o incluso en China. En cualquier caso, sucedió hace mucho tiempo. El gran visir, el primer consejero del rey, había inventado un nuevo juego. Se jugaba con piezas móviles sobre un tablero cuadrado formado por 64 escaques rojos y negros. La pieza más importante era el rey. La seguía en valor el gran visir, tal como cabía esperar de un juego inventado por un gran visir. El objeto del juego era capturar al rey enemigo y en consecuencia recibió en lengua persa el nombre de Shah Mat. Shah por rey y Mat por muerto. Muerte al rey. En Rusia, quizá como vestigio de un sentimiento revolucionario, sigue llamándose Shahmat. Incluso en inglés hay un eco de esta designación. El movimiento final recibe el nombre de Checkmate.
nota del traductor al español. Naturalmente ese eco existe también en el término castellano de jaque mate. Entonces eso fue de castellano al jaque mate. El juego es, por descontado, el ajedrez. O sea, es la castellanización de Shahmat en persa. Se adaptó el término en español, español de Castilla, castellano, jaque mate. Lo encuentro más cercano en el inglés. Shah, shake. En fin, bueno, continúa. Con el paso del tiempo evolucionaron las piezas, los movimientos y las reglas. Ya no existe, por ejemplo, el gran visir. Se ha transfigurado en una reina de poderes formidables. ¿Por qué deleitó tanto a un rey la invención de un juego llamado Muerte al Rey? Es un misterio. Pero según la historia, se sintió tan complacido que pidió al gran visir que determinara su recompensa por tan maravillosa invención. Este ya tenía la respuesta preparada. Era un hombre modesto, explicó al Shah, y solo deseaba una modesta gratificación. Señalando las 8 columnas y las 8 filas de escaques del tablero que había inventado, solicitó que le entregase un solo grano de trigo por el primer escaque. Vamos a ponerlo con anaranjado fosforescente para que se note. Un grano de trigo por el primer escaque, 2 por el segundo. En el tercero, el doble de eso. El doble de 2 es 4. Es el A sub 1, A sub 2, A sub 3. Y así sucesivamente hasta que cada escaque recibiese su porción de trigo. Diríamos que hasta A sub 64. 64 cuadros. En un cuadrado de 8 por 8, 64. Pero pidió una semilla de trigo por el primero, 2 por el segundo, entonces sería una adición. No se trata de una secuencia numérica, sino de una serie numérica, que terminaría en el 64º término. ¿Recordamos? Entonces serían 1 más 2 serían 3, más 4 serían 7, más el cuarto cuadro o cuarto término, A sub 4 sería, el doble de 4 sería 8, el doble de 8 sería 16, el doble de 16 sería 32, ya me salté 1, me estaba saltando 1, 32 más 64 más 128 más 256 más, ya me quedó corto, 524 más 1048 más 2088, no, 98, ¿no? 8, 8, 16, 4 y 4, 8, y una 9, 2096. 2096, 96, no 98. 2096 más hasta A sub 64. Podríamos decir que en el primer cuadro habría 1, que es el A sub 1, y en el segundo cuadro, hasta el segundo cuadro, habría 3. Vamos a decir, podríamos decir A sub 1 más A sub 2 sería igual a, vamos a decir, ¿a cuánto? A 3.
3. Este 3 también podemos representarlo así: A sub 1 más A sub 2 sería, llamémosle, A mayúscula sub 2. ¿Por qué A mayúscula sub 2? De hecho, en el A sub 1 yo podría llamarle A mayúscula sub 1. Y esto, que en el caso de A sub 1 más A sub 2 más A sub 3, bueno, a A sub 3 dije, a este como le llamaríamos, si A sub 1 minúscula, A minúscula sub 1, yo digo que equivale a A mayúscula sub 1, y A sub 1 más A sub 2 es A mayúscula sub 2, A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 sería entonces A mayúscula sub 3. Ya están encontrando ahí cierto patrón. Entonces podemos decir que A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 más A sub 4 sería A mayúscula sub 4. El índice de esta letra mayúscula corresponde al último término de cada una de estas series menores que la completa. Esta sería la suma, vamos a decirle A subtotal. O de hecho sería la última, A sub 64. Sub 64, pero sería igual a la suma total, llamémosle S, la suma total. S subíndice T, para que quede más claro que la totalidad. Si esta sería la total, cualquiera que sea ese número, estas sumas no son el total, son solamente parte. Esto podríamos llamarle entonces, estas de aquí son lo que podemos llamar sumas parciales de una serie numérica, en particular esta. En realidad podemos hacerlo para cualquier serie numérica. Esta en particular, ¿qué tipo de serie es? De las dos tipos que hemos visto en general, tanto series como secuencias. Vimos que hay dos tipos de series y secuencias. Serían las, vamos a poner así, S de serie o de secuencia, aritméticas, y las series, ¿cuáles? O secuencias geométricas. En función de cuál es la forma de poder predecir a los términos subsecuentes a partir de los previos o precedentes. Pero serie y secuencia no es lo mismo, ¿verdad? No, recordemos que vamos a ponerla aquí con otro color para distinguirlo. Una secuencia es A sub 1, A sub 2, A sub 3, puntos suspensivos si es infinita. Una serie es A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 más si es infinita. Dijimos que series y secuencias son filas de números, pero además que deben tener un orden, no números aleatorios o desordenados, números ordenados. Y es una secuencia si en la fila de números ordenados los números nada más están haciendo fila. No hay ninguna relación u operación entre ellos. Es serie si entre los números que le llamamos términos de la fila
hay una relación como el hecho de que aquí se están añadiendo. ¿Sí? En el caso de lo que buscaba el gran visir como recompensa, era pues que le dieran una semilla de trigo, más 2 semillas de trigo, ya van 3, más 4 semillas de trigo. Por cierto, podríamos ir poniendo aquí los números. En la segunda suma parcial sería un total de 3 semillas. En la primera suma parcial sería igual a una semilla. ¿Sí? Una semilla. Aquí serían 3 semillas, de las que van hasta juntando el primer cuadro y el segundo cuadro. Añadiéndole las semillas del tercer cuadro, que serían 4, entonces este sería igual a 7. Más las del cuarto cuadro serían 15, ¿no? 7 más 8 son, aquí le puse más. A su cuarto sería igual a 15. Estas serían las sumas parciales de las semillas hasta el último cuadro indicado en el subíndice de la letra mayúscula A. Es una forma en la que podemos empezar a obtener resultados de sumas en series, sean aritméticas o geométricas. La diferencia, decíamos, entre las series geométricas y las series aritméticas es que las series aritméticas se define la suma es igual a el número de términos multiplicado por el número de términos más 1 entre 2. Eso es la suma. En el caso de las sumas, de las series geométricas, déjenme ver porque ya lo encontré y hoy ya la perdí otra vez. Estaba en sí, ok. La suma de los términos en una serie geométrica, bueno, en una serie geométrica se define por un coeficiente. Primero se define por un coeficiente. ¿Sí? Y se obtiene la suma mediante esta relación, mediante esa fórmula, vamos a decir. En el caso de las series geométricas, no se definen por un coeficiente, sino por una razón, que llamamos R, ¿sí? La razón R. Y esa R es importante porque la suma es igual a, la suma va a ser igual a el primer término, el valor numérico del primer término, dividido entre 1 menos R. Esa era la fórmula mediante la que vimos que podemos obtener la suma de una serie de tipo geométrica. Déjenme ver. Sí, ahí está. Cuando tenemos una serie geométrica, se define mediante el número de esta serie. Bien. De hecho, el A sub n, que sería esto, la enésima suma parcial, el A sub n es igual a esto. A sub n es igual a A entre 1 menos R. Otra forma en la que podemos obtener la suma es mediante esta suma total, se define mediante
valor del primer término, A sub 1, por 1 menos R a la n más 1 entre 1 menos R. Ok. ¿Cuánto es esta suma? No la voy a resolver hoy, porque eso es lo que tienen ustedes que hacer con su cuarta evaluación parcial. Como podemos suponer, ¿qué pasó en el resto de esta leyenda? Si es que no fue historia, si fue historia, continuó. Entonces decía, señalando las 8 columnas y las 8 filas de escaques del tablero que había inventado, solicitó que le entregasen un solo grano de trigo, una semilla, por el primer escaque, 2 por el segundo, el doble por el tercero, y así sucesivamente hasta que recibiese cada escaque hasta el 64º, cada uno su cantidad de granos de trigo. No, replicó el rey, era un premio harto mezquino para una invención tan importante. Le ofreció joyas, bailarinas, palacios, pero el gran visir, bajando la mirada, lo rechazó todo. Solo le interesaban aquellos montoncitos de trigo. Así que, maravillado en secreto ante la humildad y la moderación de su consejero, el rey accedió. Sin embargo, cuando el senescal empezó a contar los granos, 1, 3, 7, 15, 31, el senescal no conocía esta relación. Fue hace muchos años, en la antigua Persia aparentemente. Entonces empezó a sumar, le sumó 32, 64, 128, 256, 524, 1048, no, aquí me equivoqué, usted viene en el libro, son 512. 6 y 6 son 12, yo no sé por qué puse 4, 512, entonces las demás sumas están chuecas. Ok, vamos a corregir aquí, 512, 1024, aquí serían 2048, y luego sí, el siguiente término sería 4096, ¿sí? El doble de 2048 serían 4096, etcétera. Vamos sumando, decíamos, hasta aquí van ¿cuántos? 31 más 32 son 63, más 64 son 97, más 128, ¿cuánto dice? 97, ya son más de 200 semillas y apenas vamos en ¿cuál? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Precisamente estamos terminando pruebas la primera fila. Y bueno, 200 semillas no son tantas, pero si le sumamos otras 200 ya son más de 500. Si le sumamos otras 500 ya son más de 1000. Si le sumamos otras 1000 ya van más de 2000. Más 2000 van 4000. En el siguiente cuadro serían 4000, 8000 semillas de trigo. 8 aparentemente, y no estamos considerando, estoy redondeando, sean otra vez 8, 16000, 32000, 64000 semillas
Y ya iríamos apenas en la segunda fila. ¿Cuántos son 64,000 semillas de trigo? ¿Cuántos son poco más de 100 semillas de trigo? Ese es el problema del examen. Vamos de cuarta evaluación parcial. Decíamos, la cuarta evaluación parcial queda como considerando la leyenda de invención del ajedrez que acabo de leer, ¿es la serie señalada por el gran visir una serie aritmética o geométrica? Sí. Bueno, ¿cuál de las dos? ¿Aritmética o geométrica? Bueno, ya respondimos la primera. La primera es cortesía del curso de biomatemáticas. Ahí está. Calcule la sumatoria finita, y esta es una, pero también la masa. De la serie señalada por el gran visir. 3. Opine si es o no factible satisfacer su demanda. Entrega jueves 19 de octubre. Bien. Esto fue para nuestro... nada más terminemos de leer esta parte del libro, donde termina diciendo: pero en las cercanías del escaque 64, este de acá, el último, las cifras se tornaban colosales, amedrentadoras. De hecho, el número final rondaba, no se los voy a decir. Tal vez el gran visir se había sometido a una dieta rica en fibra. ¿Cuánto pesa esos granos de trigo? Si cada grano mide 1 milímetro, entonces todos juntos, ¿cuánto medirían? ¿Cuál volumen ocuparían? Esa ya nos pregunta de la evaluación, de la cuarta evaluación parcial. Déjenme ver. Ok, bien. Eso es lo que escribió en el capítulo 2 de Billions and Billions, o miles de millones Carl Sagan, donde vemos un caso tal vez mítico, una leyenda, o tal vez histórico, real, del uso del concepto de series aritméticas, series numéricas, aritméticas y geométricas, para poder describir, por ejemplo, fenómenos naturales. ¿Cómo es la reproducción biológica? Por ejemplo, en bacterias. Una bacteria se divide por bipartición y entonces da lugar a 2 bacterias. De una pasamos a 2. En el siguiente paso de reproducción por bipartición, ¿cuántas bacterias están produciendo? 4. Sí, aquí el detalle es que con la reproducción de la célula madre quedan 2 células hijas, pero la madre a la madre ya no está. Se ha transformado en 2 células hijas. Las 2 células hijas, al dividirse, producen 4 células hijas, y estas 2, nietas, las 2 hijas ya no estarían, tendríamos 4 células nietas, tendríamos, esta sería la madre, estas serían hijas, estas serían nietas de la célula madre. ¿Cuántas células bisnietas habría? No, o 4. No, serían 8. Serían 8. El número se va duplicando. Aquí sí lo que tenemos es una secuencia, no la serie del gran visir. Entonces, mientras que en la serie se van acumulando, en la reproducción en bacterias se van solamente sucediendo en secuencia.
pasamos de 1 a 2, a 4, a 8, luego a 16, luego a 32. Diríamos que tenemos esta misma fila de números, pero no como adiciones, sino simplemente como una secuencia numérica. Después de tantos números de reproducciones, diríamos, no le voy a poner R porque la R podría desaparecer el patrón, digamos, pongamos bipartición, se reproducen por bipartición. Después de la bipartición enésima, ¿cuántas células habría y cuál sería la masa de bacterias? La biomasa. Bueno, algo similar hacemos cuando cultivamos, por ejemplo, lactobacilos. Los lactobacilos se reproducen por bipartición. Pero hay otros fenómenos biológicos como el fenómeno de la reproducción ya no por bipartición celular en organismos unicelulares, sino en organismos multicelulares y sobre todo en la reproducción sexual, donde pongamos en mamíferos, donde la reproducción sexual en mamíferos puede variar el tamaño de la progenie, de la prole, pero supongamos que si se trata de reproducción sexual, entonces necesitamos un ente femenino, un ente masculino. Por lo tanto, ¿cuántos necesitamos? 2. Y estos podrían producir, digamos que 2 crías. 2 crías, un poco al estilo bíblico. Adán y Eva, y entonces tienen a Caín y Abel, pero nada más que estos no se van a matar unos a otros. Supongamos que una es tendría que ser así. Pero a diferencia de las bacterias, aquí los padres todavía existen. ¿Correcto? Tenemos entonces Una serie. más 2. Tenemos aquí una serie, no una secuencia. En esta serie tenemos aquí una primera suma parcial. Esto sería reproducción sexual. Aquí le ponemos S, el sexo. ¿Sí? Tendríamos una S, S1, S2, donde la S1 es 2, la S2 es 2, pero es 2 más 2, tenemos una S mayúscula, subíndice 2, igual a ¿cuánto? A 4. ¿Sí? Mientras que aquí tenemos 2 en la primera generación descendiente, como los organismos parentales, padres o madres, no han desaparecido, tenemos una población de 4. En muchos vertebrados sucede que cuando esto se reproduce, pueden pasar a tener, supongamos que fuera por algo que humanamente no es muy recomendable, y de hecho en mamíferos tampoco es muy recomendable, que sería la endogamia, es decir, la reproducción entre parientes. Podría tener entonces aquí tal vez otros 2. Tendríamos aquí la S3, que serían otros 2. Pero tendríamos entonces la S mayúscula sub 3, que sería igual a ¿cuánto? A 6. Aquí tenemos una serie aritmética. Pero esto no obsta, y esto sucede, por ejemplo, en algunos mamíferos, cuyo intervalo de tiempo del nacimiento a la capacidad reproductiva es muy breve. Puede suceder que estos se estén reproduciendo y estos se vuelvan a reproducir produciendo otros 2. Y entonces la serie se modifica. Aquí los modelos de series simples, sean aritméticas o geométricas, ya no nos ayudan a describir
con detalle fenómenos específicos de reproducción de organismos, de especies, voy a decirlo como me suena mejor, de especies específicas. Por ejemplo, esto depende de la tasa reproductiva de cada especie de organismos, de cada especie biológica. Depende de dos factores. Número uno, el tamaño de la progenie, de la prole, y segundo, el tiempo de maduración a la etapa reproductiva. Por ejemplo, en el caso de los mamíferos pequeños, como los roedores, como los ratones, ratas, conejos, el tiempo de maduración para alcanzar la fase reproductiva es muy corto. Entonces sucede esto: cuando los hijos alcanzan la edad reproductiva, la fase reproductiva, los padres todavía están en fase reproductiva. Y además, el tamaño de la prole rara vez es 2, puede ser más. Y entonces la suma parcial va a ser diferente. La serie en consecuencia será diferente, ya no sería una serie aritmética, sino que probablemente sería una serie geométrica. Estaría definida por el tamaño de la prole característica de cada especie biológica, de cada especie de organismos, de cada especie de animales, de cada especie de vertebrados y o de mamíferos. En los pequeños mamíferos la tasa reproductiva es relativamente grande, es decir, el número de individuos por prole. En el caso de los grandes mamíferos es pequeño. Vamos, en el caso de los humanos, ¿cuál es la tasa reproductiva? Por pareja. La más común es 1. Ocasionalmente hay 2, mellizos o gemelos, que biológica y genéticamente pueden ser variables, pueden ser homocigóticos o pueden ser heterocigóticos, pero sería otro capítulo, el cual vería en su curso de genética. O de biología, si quieren, de biología, no sé, yo sí llevé en biología, pero no sé si está en el plan de estudios actual, en los planes de estudios actuales. Pero, por ejemplo, en el caso de los humanos puede variar de 1 hasta 3 sin mayores complicaciones, que está entre 1 y 3. Habría que revisar cuál es la frecuencia de 1, 2 y 3 y sacar de ahí un promedio para saber cuál es la tasa promedio de reproducción por etapa reproductiva. En los humanos, la edad reproductiva biológicamente se alcanza alrededor de los 12 años de edad. No debiera ser socialmente porque genera otro tipo de situaciones. De hecho, así era en tiempos antiguos. Por ejemplo, en uno de los grupos humanos que conserva tradiciones históricas y que desarrolló una cierta sociedad característica hace 5.000 años y cuenta con una tradición larga que está mantenida por escrito, está escrita en la Torá. Estoy hablando del libro sagrado de la religión judía, que suelen ser originalmente de origen en el Medio Oriente, ¿sí? Medio por ahí, medio por allá, Medio Oriente. Se realizan algo que es muy común en los pueblos antiguos, que son las fiestas o celebraciones de la llegada a la edad adulta. ¿La edad adulta? Sí, a los 13 años. En muchos pueblos donde guardan las tradiciones antiguas, se celebra tanto en hombres como en mujeres, a través de ceremonias, la llegada a la edad reproductiva. Le llamaban a eso la edad adulta, a la edad en la cual se podían reproducir. Sí es cierto que eso dependía de la supervivencia del grupo. Necesitaban tener gente para defenderse por si los atacaba otro grupo. Mientras más tuvieran, más defensores tendrían. Además de que, como no existían los antibióticos ni las medidas de higiene, pues la mortandad infantil o perinatal, es decir, alrededor del nacimiento, era muy grande.
nacían, imaginemos que tenían 2 hijos, pero esos nada más sobrevivía uno. Y no porque se hubieran matado entre ellos. Moría por alguna enfermedad infecciosa, por ejemplo. Entonces, en los pueblos antiguos era común que una pareja que tenía hijos, el número de individuos por nacimiento ha sido casi siempre constante de uno, y luego otro, pero el periodo en los humanos para poder pasar de una reproducción a la siguiente etapa reproductiva puede tenerse antes de un año. Tampoco es muy recomendable hoy en día. Quiere decir que en un periodo de 2 años podrían tenerse 2 hijos, en un periodo de 3 años, 3 hijos, en un periodo de 4 años, 4 hijos, pero ya son muchos, no todos sobrevivirían. La tasa de mortalidad perinatal era muy grande, tanto por enfermedades infectocontagiosas como porque se los comían los jaguares, por ejemplo. ¿Sí? O en África, los jaguares en África serían los que en América, ¿qué es lo que tenemos? No tenemos jaguares en América, ¿verdad? Sí. Leones, pantera, la pantera es africana. ¿Sí? Pumas en América, linces en América, también hay linces en Europa. Bueno, lobos, osos, cualquier cosa que se pudiera comer a cualquier cría humana. Entonces la mortalidad era muy alta alrededor del nacimiento. Por eso es que tendrían a tener proles relativamente grandes, porque la tasa de supervivencia era baja. Y entonces se acercaba mucho a una secuencia de crecimiento poblacional, de una serie numérica, más que una serie geométrica. Cuando se van conociendo cómo proteger a los hijos para que no mueran y cómo se van descubriendo las medidas de higiene que reduce la incidencia de enfermedades infectocontagiosas alrededor del nacimiento, se reduce la tasa de mortandad perinatal. Y hace poco menos de 100 años, en la década de los 20 del siglo pasado, se descubren finalmente los antibióticos, que contribuyen a incrementar la supervivencia del nacimiento. Y entonces, ahora sí, si una pareja empieza a tener hijos como si fueran ratones o conejos, la tasa de crecimiento humana aumenta. ¿Cuánto? ¿Qué tanto? Cuando Sagan escribió ese libro en 1996, la humanidad estaba formada por 6.000 millones. En 1996. El año pasado, en 2022, ¿cuántos años habían pasado? Ni 30. Todavía no 30. Apenas el año, estamos en el 2023, dentro de 3 años, o sea, faltaban 4 años, sería a los 26 años, después de que tuvieron 6.000 millones, alcanzamos la cifra de 8.000 millones. El previo, 4.000 millones, alcanzamos esta población aproximadamente en 1970, o sea, 26 años antes. O sea, cada 26 años se han estado incrementando 2.000 millones de personas. Entre 1970 y 1996, 2.000 millones, de 4 a 6. De 1996 a 2022, otros 2.000 millones. Revisen por favor en la literatura o en internet cuándo fuimos 2.000 millones de personas. 2.000 millones. Debe haber sido por ahí de la Segunda Guerra Mundial. Más o menos, en la década de los 40. Entonces, ¿cómo es el crecimiento poblacional? Se van adicionando
las cantidades de personas se puede explicar mediante series numéricas, que pueden ser aritméticas o geométricas, aritméticas con coeficientes diferentes o geométricas con tasas o razones diferentes. Esa es una de las utilidades de conocer y entender lo que son las sucesiones numéricas, que son secuencias y series, porque nos ayudan a cuantificar fenómenos naturales. Bien. Y hemos visto que otro tipo de series, no solamente las series aritméticas y geométricas, sino las series de potencia. Vamos a revisar el miércoles, que es el último de clases, las series de potencia. Y aquí quiero ponerles otro ejemplo de otro tipo de serie que está es interesante, es curiosa. Esta fue descrita por un matemático europeo de la península itálica. Creo que no la hemos visto. Es la secuencia. Inicialmente sería una secuencia. Vamos a ver la secuencia. O sea, la fila de números. 1, 1, 1 más 1, 2, 2. 2 más 1, 3, 2 más 3, 5, 3 más 5, 8, 8 más 5, 13, 13 más 8, 21, 21 más 13, 43, 43. 43 más 21, 64. 13 más 21, 34, sí, no, otra vez nos estamos equivocando. Digo, si nos quedamos arriba, ¿por qué nos vamos a equivocar abajo? Cuando decimos 21 son 44, ¿no? Sí, 44. 1 más 3, 4, 2 más 1. No, sea 34, sí, 34, no 44. Sí, quién sabe, lo escribí al revés. Eso se llama dislexia. 34. 1 más 3, 4, 2 más 1, 3. 21 más 34 sería 55, ¿no? Sí. 55 más 34 es 89. 4 más 5, 9. 5 más 3, 8. 89 más 55 es 4. 6 son 14. 144. 144 más 89. Ok. Imaginemos que tengo yo un cuadro de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. No lo imaginamos, ahí está. A estos, ahí tengo los dos cuadros de 1 centímetro. Ahora tengo entonces en total 2. Voy a extenderlo para acá. Ahí tengo un cuadro de 2 centímetros, que sería la suma de estos dos. Ahora lo pongo acá. Ahora tengo este de 2 equivale a 2 de estos más el anterior. Sería entonces de ¿cuánto? De 3, ¿no? Un cuadrado de 3. ¿Sí? Luego el siguiente sería un cuadrado de 5. Ahí está, un cuadrado de 5 centímetros por segundo. Luego tengo un cuadrado de 5, sería de 8. Más o menos. Luego sería uno de 13 por lado. Tiene que ser cuadrado. Ahora, son supuestamente cuadrados, las magnitudes de los lados serían iguales, pero cuando paso de 1 más 1, 2 cuadrados juntos me forman un rectángulo, porque son dos líneas paralelas que se cierran en vértices, y lo que tengo entonces
es un rectángulo. Los dos cuadrados de 1 por 1 más el cuadrado de 2 por 2 me van a dar entonces otro rectángulo. Si le añado a este rectángulo el cuadrado de 3 por 3, ahora tengo un nuevo rectángulo. Añadiendo siempre el siguiente cuadrado, forma un nuevo rectángulo. El siguiente cuadrado, un nuevo rectángulo. El siguiente cuadrado, un nuevo rectángulo. El siguiente cuadrado, ahí está horrible. El siguiente cuadrado, es lo menos horrible. A ver, vamos a ver si es más o menos como por acá. Tendría que ser como por acá más o menos. Ahí está. Llegas acá y luego bajas. ¿Ok? Tengo otro nuevo rectángulo. El que sigue ya no me quedaría porque tenía que bajarme del pizarro, tenía como por acá. Tenía que haber empezado más arriba. Como por aquí más o menos. Tendría un nuevo rectángulo añadiendo el cuadrado de cuánto por cuánto. Este es de 1, voy a poner aquí, este es de 1, este es de 2, este es de 3, este es de 5 por lado, este es de 8 por lado, este decimos que es de 13, este es de 13. De abajo iba arriba. ¿Mande? El cuadrado más grande iba arriba, no el rectángulo todo. Pues como estoy yendo así. Por eso. Ah, este es cierto. Este va allá arriba. No, tienes razón. Qué bueno. Pues arriba sí cabe. Aunque invadamos esta parte de abajo. Pues lo hacemos para arriba. Es más o menos por acá. Yo por acá. Ahí está. ¿Sí? Ok. Entonces, de 13, este es de 21. ¿Este de cuánto resulta entonces? De 34. El que sigue está fijando, está loco. 55. El de 55 centímetros, casi medio metro. El puro cuadrado. De aquí lo subo y se junta acá. Este es de 55. Ok. El que sigue ya sería para abajo. Sería el de 89 por lado. Esta secuencia de números la puedo representar mediante números, la puedo representar mediante cuadrados, o la puedo representar, déjenme ver, ¿se fijan lo que salió? Un caracolito. Esto es lo que se ha dado en llamar esta secuencia, la secuencia dorada, por lo que el rectángulo que se forma, cada rectángulo que se le forma, también se le llama un rectángulo dorado, y esto que sería una espiral que va creciendo sería la espiral dorada,
Y esta secuencia numérica fue descrita inicialmente por un matemático, les digo, europeo de la zona del Mediterráneo, que era apodado Fibonacci, italiano, en italiano. La secuencia de Fibonacci es una secuencia numérica que tiene visos como de, bueno, sabemos que no es aritmética, porque cada término no se obtiene a partir de la suma de un número constante. Y no es exactamente una serie geométrica, porque los términos no se definen directamente de una razón. Es decir, hay más allá que solamente series y secuencias numéricas definibles por cocientes y razones, sino más bien por secuencias o filas de números ordenados que tengan un patrón definible. Hay quienes dicen que este patrón numérico, esta secuencia numérica, puede describir fenómenos naturales. La pregunta ¿es cierto o es un mito matemático? Un mito matemático. Es más, me acuerdo que la primera vez que vi esto no fue en clases de matemáticas. Y de hecho, quizá por eso me salió la palabra matemática. Fue en una clase de brujería. No, fue en una película animada. ¿Ya sabes cuál? En un cortometraje animado donde el personaje central es el Pato Donald. Y el cortometraje se llama en inglés Donald in Mathematic Land, o Donald en el país de las matemáticas, donde muestran muchos principios matemáticos y uno de ellos es esta secuencia en particular, que dicen que la manejaban los griegos, al menos lo que es en ese cortometraje tipo documental, y además entretenimiento, que está divertidísimo. Afortunadamente uno lo encuentra en YouTube, tanto en inglés como en español, entonces busquen. Plantea o propone que algunos fenómenos, algunos sistemas biológicos corresponden a esta secuencia. Yo la he intentado verificar y la he encontrado en algunos caracoles. Pero hay que buscar el patrón de la unidad de medida para poder encontrar esa secuencia. Es decir, no salta a primera vista. De ahí que algunos digan que es una invención, una abstracción humana, una abstracción del intelecto humano, y que no es una secuencia natural. Bueno, es que depende de qué definamos como unidad. Cada especie biológica tiene sus características que la definen, y hemos encontrado que el crecimiento biológico se puede definir por patrones matemáticos. Quizá estructuras biológicas puedan explicarse mediante patrones matemáticos de tipo de sucesiones numéricas. Y con eso terminamos nuestra sesión de hoy, penúltima del curso en el trimestre, y nos veríamos entonces el miércoles en la otra aula para cerrar viendo algunas reglas de secuencias y algunas otras utilidades de las series y secuencias